económicas y empresariales, economía y negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es ofrecer temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la relación entre dólares o escasez de dólares, el nivel de precios y la actividad económica en Bolivia. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañen en nuestro programa del día de hoy y vamos a ir con nuestros primeros anuncios institucionales. Acompáñenos. Bien, como habíamos señalado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando con un invitado de lujo. Tenemos al magíster Carlos Hugo Barbería Alpire, a quien le damos un cordial saludo y sobre todo le agradecemos por brindarnos su tiempo y su perspectiva. Muchísimas gracias, querido doctor Vanegas, y a través suyo a toda la audiencia de su prestigioso programa para intercambiar algunos criterios, algunos puntos de vista respecto a la coyuntura económica y tratar de entender un poco qué viene de atrás y qué podemos mirar hacia adelante. Perfecto, como nos lo está compartiendo imagen nuestro invitado, hoy vamos a estar hablando Bolivia retrospectiva y perspectiva entre el retrovisor y el parabrisas. Vamos a preguntarle a nuestro invitado qué significa esta frase, una mirada de la coyuntura económica con énfasis en la relación que es dólares, precios y actividad. Para ello, antes queremos explicarles brevemente cuál es el perfil de nuestro invitado, quien es economista con una amplia capacitación posgradual, tanto a nivel local como a nivel internacional, en finanzas, liderazgo competitivo, altos estudios nacionales, pricing y derecho corporativo. Tiene una maestría en dirección estratégica y una maestría en seguridad, defensa y desarrollo. De igual manera, cuenta con más de 20 años en el ejercicio profesional como columnista de análisis económico y de opinión. De igual manera, también está vinculado con la parte académica y básicamente lo que es la docencia en pregrado, posgrado, como también consultor empresarial y con una serie de producciones científicas, libros entre autoría y coautoría. Si ustedes se recuerdan, en una entrevista previa, en un tiempo atrás, estuvimos presentando el libro Del aprecio al desprecio por los precios. Muchísimas gracias nuevamente, magíster Carlos Hugo, y queremos iniciar nuestra conversación del día de hoy, en el cual vamos a estar hablando de esta relación que habíamos mencionado, dólares, nivel de precios o inflación y la actividad económica. Vamos a partir desde una perspectiva de lo que es la economía internacional, analizando el contexto nacional, así como las perspectivas y escenarios para nuestro país. Antes de iniciar nuestra conversación, magíster Carlos Hugo, queremos preguntarle qué significa retrospectiva y perspectiva entre el retrovisor y el parabrisas. Bueno, es una interesante forma de abrir el análisis, porque lo que está ocurriendo hoy en día en la economía, la coyuntura, que si poquito en el común de la gente, es como que todo empezase el año pasado a raíz de un tema de coyuntura con un banco privado
tuvo la intervención de la autoridad del sistema financiero y a partir de ahí una serie de situaciones. Pero justamente el título con el que partimos es porque todo lo que ocurre en la economía es la suma de una cadena de causas y efectos interdependientes e interrelacionados. Entonces, por eso es importante ver desde dónde puede originarse o desde dónde puede empezar todo lo que explica lo que hoy está pasando, y en función a esa realidad, qué perspectivas son las que se tienen que encarar desde el punto de vista de política pública para lograr que los diferentes agentes económicos vuelvan a tener ese nivel de actividad que en su momento se tenía. Y el tema entre el retrovisor y el parabrisas básicamente viene porque, claro, la mejor forma de mirar hacia adelante es no tanto mirando hacia atrás, sino teniendo claro cuáles fueron las causas para no cometer los mismos errores. Entonces, en un automóvil el retrovisor es pequeño y el parabrisas es amplio, y en esa analogía va el sentido de que si queremos mirar para adelante, tenemos que hacerlo de una manera propositiva, aprendiendo de los errores y sobre todo encarando lo que la nueva coyuntura internacional con nuevos modelos de conocimiento, nuevos modelos de trabajo, necesita una mayor agilidad de parte de los gestores de política pública, bien sea a nivel ejecutivo y fundamentalmente a nivel legislativo. Interesante analogía entre la vista hacia atrás, que es limitada, y la vista hacia adelante, que es amplia y que la podemos ver desde varias perspectivas, ¿no? Porque precisamente hay mayor posibilidad de alternativas o visiones. ¿Eso es correcto, Magíter? Sí. Claro que sí, claro que sí. Solo por poner un ejemplo muy actual, hoy en día la inteligencia artificial está prácticamente, en el buen sentido, invadiendo todos los campos, ¿no es cierto? El de la docencia no es la excepción, el de la gestión empresarial menos aún todavía. Se recordará usted, luego de la pandemia, perdón, una pregunta que surgía era, bueno, de las diferentes decisiones de política, ya sea empresarial o gubernamental, empresarial fundamentalmente, fueron tomadas a raíz de la obligación que generó la pandemia, ¿no? Muchas empresas tomaron decisiones, ya sea de optimización o de remodelación o de cambio de modelo de negocio a raíz justamente en el buen sentido, el sacudón que fue la pandemia. Entonces hubo que adaptar modelos de trabajo, modelos de negocio, relaciones con clientes, con proveedores, con la cadena logística, con el mundo entero, ¿no? Entonces, ese fue un sacudón, llamémoslo así, a raíz de una situación sanitaria, pero este tema de las nuevas tecnologías es otro sacudón tecnológico que nos está obligando en todo sentido a actualizarnos permanentemente. El conocimiento se renueva cada vez de una manera mucho más acelerada y mucho más acentuada. Entonces, si la legislación no acompaña este cambio vertiginoso, pues por supuesto cada vez estaremos más atrasados, y un mayor retraso implica una menor competitividad, y una menor competitividad implica que a pesar de estar inmersos en una economía internacional, estaremos cada vez más aislados. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Magíter. Queremos, en esto que habíamos señalado de ir por el contexto internacional, si recordamos, después de la pandemia 2020, en el 2021, 2022, 2023, el mundo vivió un contexto de inflación global, de forma generalizada, ¿no? En Bolivia podemos analizarlo después el contexto.
pero a nivel global se hablaba de que los precios estaban altos. De igual manera, fue un contexto en que fundamentalmente los otros países, los bancos centrales, comenzaron a subir sus tasas de interés, por ejemplo, la Reserva Federal. En tal sentido, queremos preguntarle, Magíster, actualmente, ¿cuál es el contexto de la inflación y de la tasa de interés en otros países? Por ser referencial, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Bien, yo para responder a aquello voy a utilizar la presentación y básicamente quiero ir y podemos decir, bueno, un problema son los dólares, ¿no? ¿Dónde están? ¿No? Y algo que creo yo que es lo que está ocurriendo, como le decía al principio, es que la problemática de las divisas es la consecuencia de todo un camino recurrido, perdón, de todo un camino recorrido. Por lo tanto, hoy el corto plazo es el día, el mediano plazo es la semana y el largo plazo es llegar a fin de mes. Entonces, los tiempos de planificación se han reducido de manera sustancial, ¿no? Lo que normalmente se planificaba a un año, ahora las desviaciones está necesariamente siendo analizada a nivel semanal o cuando mucho mensual. Ahora, pero ¿quién emite dólares? Y emite dólares la reserva. Entonces, como podemos ver aquí en el gráfico, un gráfico que va desde el 2020, desde el 2002 hasta el 2021, podemos ver, en resumen, en 12 años la reserva emitió 6 veces más dólares que en los últimos 50 años previo al 2002. Entonces, si vemos ahí, tenemos, para hacer razonable la escala, que en el periodo del 2009, a raíz de la crisis financiera del 2008, ¿no? Con la crisis de Lehman Brothers y los famosos créditos subprime, ¿no? O los créditos ninja, hubo una emisión del 88%. Y prestemos cuidado a esa tendencia creciente que se amplía, como vemos ahí, en un 37% más a raíz, en el año 2014, y ya en la pandemia vemos la mayor expansión probablemente, donde tenemos un 46%. Entonces, si vemos hasta el 2008, sobre un nivel de 0.8, llegamos a fines del 2020 con 5.1. Entonces, si vemos en la gráfica superior lo que se está marcando con celeste, podemos ver que todo este periodo del 2002 al 2021 es esta parte que está creciente en azul. Entonces, fíjense que desde 1960, el inicio del gráfico, prácticamente hasta el año 2000 es una tendencia con una tasa de crecimiento sumamente leve y progresiva. Pero básicamente desde el 2008 hasta el 2020, en 12 años, se emiten 6 veces lo que se había emitido en los anteriores 50 años. Entonces, lógicamente, al tener el mundo más dólares y no estar acompañado en la misma proporción por producción, el efecto natural es en precio. Y si vemos justamente la inflación en Estados Unidos, vemos ahí el gráfico que desde el 2020, que venía con una inflación estable de alrededor del 1,5-2%, ya en el 2021 empieza a crecer hasta llegar a niveles poco antes vistos de 9%, y como vemos en la gráfica inferior, prácticamente el nivel de inflación posterior a la pandemia, es decir, a mediados del 2022, es solamente comparable con los niveles de inflación de principios de los años 80, de la época del gobierno de Ronald Reagan. Entonces, lógicamente, toda esa emisión de dinero
llega a tener su efecto en la inflación. Y para corregir esa inflación, nosotros vemos en el gráfico que la inflación cae drásticamente desde el pico del 2022 hasta principios del 2024, que casi que se estabiliza en 3.5, que pareciera un buen número, pero para las expectativas en Estados Unidos es un mal número. Pero ¿qué ocurrió para que esta situación se dé? Lógicamente con instrumentos de política monetaria para contraer la circulación de moneda. Y vemos ahí que un elemento fue precisamente elevar las tasas de interés, que hasta enero del 2022 estaba en la franja de 0,25. Pero vemos ahí un salto exponencial en cada periodo de incrementos, hasta que se estabiliza a principios o a fines del 2023 en los 5.5%, que prácticamente se mantiene en todo este 2024, porque como veíamos en el gráfico anterior, la inflación está estabilizándose en Estados Unidos. Pero esto no es solamente la única herramienta, sino que también los bonos del Tesoro americano a 10 años, vemos que ha tenido un crecimiento fantástico a llegar a situarse hasta casi los 5 puntos porcentuales, desde niveles inferiores a 1, posteriores a la pandemia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vía la tasa de la reserva y los bonos, lo que están haciendo es captar los dólares a través de un incentivo, a través de la tasa de interés. Entonces, si hacemos un número rápido y la tasa de la Fed o los bonos a 10 años están a una tasa más o menos del 5%, y la inflación ya está estabilizada en 3,5, entonces quiere decir que el tenedor de dólares tiene un incentivo de una tasa de interés real positiva para colocar sus dólares, y por lo tanto esa es una de las razones por las cuales a nivel general los dólares están volviendo al origen, y esa es una de las razones por las cuales por supuesto está ocurriendo este fenómeno de manera acentuada en nuestro país. Lo vamos a ver después con las causas internas, pero como causas externas, claramente esta es la figura que está jugando en la ecuación, vale decir. Y por supuesto, otro elemento es que los precios han subido, y también algunas materias primas específicamente, prácticamente por estar jugando ya un rol casi que de activo financiero en uno de los elementos fundamentales del dinero, que es la reserva de valor, y por lo tanto, en este caso, a través de un activo financiero que puede ser un metal o un bien de referencia a nivel internacional, como puede ser petróleo o como puede ser el oro, por ejemplo. Entonces, básicamente esto es lo que puedo mencionar al respecto. Muchísimas gracias, Magíster. Continuando en este contexto internacional, bueno, sabemos que para la economía boliviana es importante lo que sucede con los precios de las materias primas. Por ejemplo, lo que sucede con el precio del petróleo. ¿Cuál ha sido el comportamiento que ha tenido recientemente, por ejemplo, el precio del petróleo o los precios de las materias primas? Y en este punto queremos mencionarle o preguntarle, en todo caso, los precios del petróleo, ¿en qué medida eh, s- influyen sobre la economía boliviana? Por ahí alguien decía que la economía boliviana estaba blindada, por ahí los precios del petróleo sabíamos que era una relación positiva por su indexación al gas natural. Hoy en día sigue esa importancia, toda vez de que, por ejemplo, por ahí también hemos escuchado que ya somos importadores netos de combustible. Entonces, ¿cuál es la relación y la importancia de los precios del petróleo en el contexto actual? Bueno, ahí quiero mencionar tres elementos fundamentales: petróleo, oro y soya. Eh, Petróleo post pandemia, porque en la pandemia llegó el barril por razones obvias, inclusive a tener valores cercanos a cero.
¿no? La gran cantidad de stock que quedó en el mundo parados en los buques, porque no se movía la economía, pero luego empezó a repuntar y en realidad se ha estabilizado alrededor de los $80 post pandemia, excepto en el pico que llega un poco más de 100 alrededor del tercer trimestre del año 2022. Salvo ese valor extremo, ha sido estable alrededor de los $75-80. En el caso del oro es donde ha tenido un comportamiento distinto, ¿no? Porque el oro post pandemia estaba alrededor de los $1.600 y fue subiendo ascendentemente hasta los 2.000 a fines del 2023 y actualmente está bordeando los 2.400. Entonces, claramente esto ha sido una reserva, un activo financiero utilizado para reserva de valor. Y por otro lado también el precio de la soya que ha vuelto a niveles bastante razonables. ¿Por qué los comparo los tres? Porque como usted bien decía, el precio del petróleo incide positivamente en el precio del gas que exportábamos bajo ciertas cantidades y volúmenes en un buen tiempo, hoy es menor. En el caso del oro, básicamente por su incidencia en las reservas internacionales a través de la cantidad de oro que son parte de las reservas, y la soya, por supuesto, como el principal bien renovable, ¿no? Que trae interesantes divisas al país. Entonces, básicamente esa es la relación y ahí yo quisiera entrar un poco haciendo analogía con el principio entre retrospectiva y prospectiva. Y yo aquí tengo un gráfico muy interesante que es qué pasó en casi 25 años. Ustedes ven ahí en pantalla 6 gráficos cuyo periodo es desde el año 2000 hasta el año 2023. Los 3 gráficos superiores, precio del barril de petróleo, saldo comercial, déficit fiscal. Los 3 gráficos inferiores, crecimiento del producto, reservas internacionales y deuda externa. Entonces, lo que vemos claramente es que el crecimiento del Producto Interno Bruto, excepto el pico inferior de la pandemia, que fue un crecimiento negativo de alrededor del 8%, tiene relativa correspondencia con el precio, en este caso del barril de petróleo, porque su incidencia fundamental en la exportación de gas natural llegó a niveles increíblemente buenos. Se llegó a tener ingresos por exportación de libre disponibilidad de más de $5.000 millones año de manera neta. Eso, por supuesto, se lo refleja en el saldo comercial, donde llegamos a tener en el 2012 el mejor saldo comercial, que estuvo alrededor de los $3.300 millones de saldo comercial, es decir, exportaciones netas. Y por supuesto, viendo el gráfico de abajo, hubo una acumulación de reservas hasta que llegó a su pico más grande del 2014, donde se superó los $15.000 millones de reservas. ¿Qué pasó ahí? Y por supuesto vemos que en ese mismo periodo tenemos un saldo fiscal positivo, ¿no? Un superávit fiscal. Pero si vemos a partir del 2014, las reservas empiezan a caer, vuelve a haber saldo comercial negativo, por ende déficit fiscal que en términos medios, excepto el pico del 2020 de alrededor del 12%, estamos hablando de una media anual desde el 2015-2014 de superior a 7 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Han habido, si esto lo llevamos a una analogía con una necesidad operativa de fondos en el ámbito empresarial, es decir, al reducir
la exportación de gas por efecto precio, porque el precio del petróleo bajó y por ende se indexó a menor cuantía al precio del gas, y por efecto volumen, porque por supuesto los niveles de producción fueron decayendo por una simple razón de una disminución de la producción por la edad avanzada de los pozos, por así decirlo. Entonces, esos 5.000 millones netos se redujeron alrededor de 1.800, 2.000. Entonces, ahí usted tiene una diferencia de 3.000 millones por año. Y por ende, también un efecto en la subvención de combustible. Y por ende también un efecto en la importación que hacen los diferentes agentes económicos, porque por supuesto somos un país importador, ya sea de insumos para productos nacionales o insumos o bienes de uso o de capital que se venden directamente en el mercado nacional. Con la atenuante adicional que podemos ver en el cuadro inferior derecho, el crecimiento de la deuda externa, que habiendo tenido un pico menor en el 2007, que llegamos a 2.200 millones de dólares de deuda externa, como efecto de la condonación de los programas HIPIC, y se puede ver el salto vertiginoso hasta el 2023, que supera los 13.000 millones de dólares de deuda externa. Es decir, entre el 2007 y el 2023 hubo un incremento de 11.000 millones de dólares en deuda externa. Que si a eso le sumamos, porque como no vamos a ser sujeto de perdonazo, por ponerle un nombre, son 10.000 millones o 11.000 millones incrementales que a una tasa de interés de alrededor de 5%, para poner el ejemplo en números redondos, estamos hablando que por pago de intereses serían alrededor de 500 millones de dólares año, que también es una necesidad adicional de fondos que va a tener que pagar el Estado. Entonces, si ahí hacemos una compensación muy rápida, una caída de alrededor de 3.000 por menor venta de gas, un incremento de alrededor de 1.400 por subvención de combustibles, van 4.400, y 500 por más o menos pago de intereses de deuda externa incremental, estamos hablando de alrededor de 5.000 millones de dólares año que son necesarios y que, por supuesto, es gran parte lo que explica la disminución de las reservas internacionales. Y algo que es importante también, tener un efecto importante, y es, ok, ¿cuánto ha sido el saldo, o perdón, el déficit fiscal acumulado? Y vemos claramente el cuadro y el gráfico que desde el 2014 hasta el 2023, el déficit fiscal acumulado está alrededor de los 36.000 millones de dólares. Es decir, que prácticamente al ritmo que sigue, tomando en cuenta el déficit fiscal programado en el presupuesto 2024, probablemente en 12, 13 años de déficit fiscal acumulado, habrá significado el valor de un Producto Interno Bruto anual. Entonces, ese es un elemento a no perder de vista porque, a ver, es más o menos como que, para que la gente lo entienda, probablemente el ejemplo, muchos colegas en un aspecto eminentemente técnico lo puedan cuestionar, pero para que lo entienda la gente, es como que usted en 10 años acumule un saldo negativo equivalente al valor de su vivienda, ¿no? Entonces, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si consideramos este elemento como un patrimonio, entonces estamos hablando de que ya hay un elemento, entre comillas, que estamos hablando de qué tanto estamos afectando solvencia. Y ese elemento es importante y podemos ver de repente de qué está compuesto también el déficit para poder entender de qué se compone. A manera de resumen, en esta parte puntual que estamos conversando, si tuviéramos que sacar algunas conclusiones
¿Dónde se fueron los dólares? ¿Por qué cayeron fundamentalmente las reservas internacionales? ¿Cuál sería el núcleo central? ¿Sería el sector público, el sector fiscal? La principal causa está en el sector fiscal y también, por otro lado, desde el punto de vista del sector privado, porque hay que tomar en cuenta una cosa. Cualquier persona que arriesga en un emprendimiento, arriesga su patrimonio, arriesga sus bienes, etcétera, va a colocar su dinero donde tenga una mayor rentabilidad a un menor riesgo. Yo creo que no hay mucho que ahondar en esa relación. Entonces, volviendo a las láminas del principio, si usted tiene como privado un atractivo en colocar su dinero, invertir en oro que está subiendo de precio, o invertir en bonos del Tesoro americano que le está generando una tasa de interés real positiva, en ambos casos, entre comillas, con un riesgo casi que cero, ¿no es cierto? Entonces, versus invertir en Bolivia con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Tributario, laboral, de expectativas, porque además otra cosa, ¿no? Si nosotros tomamos desde el punto de vista empresarial como tasa libre de riesgo la que ofertan los bonos americanos, que ha subido de 1,5 a 5, 3,5 puntos porcentuales incrementales. Y si tomamos en el otro extremo el riesgo país nuestro, que pasó de 600 puntos básicos hace 2 años a cerca de los 2.000 ahora, estamos hablando ahí en términos porcentuales a efectos de flujo descontado, si queremos, de más o menos otro 1,5 puntos porcentual. Entonces, estamos hablando que por efecto de tasa libre de riesgo, entre comillas, tenemos 3,5 adicionales y por efecto riesgo país otro 1,5 adicional. Es decir, tenemos 5 puntos porcentuales que llevado a flujo descontado, estamos hablando que una inversión que pudiera haber resultado favorable o factible, hoy ya no lo sea. Entonces, tener que invertir bajo estas condiciones versus tener que invertir en activos financieros en el exterior, creo que no ameritaría más análisis para decir, bueno, ¿por qué el privado puede estar ahorita prefiriendo colocar en su portafolio de inversiones la mayor cantidad de dólares fuera que en inversiones en el mercado nacional? Eso respecto al inversor nacional. Y no hablemos de la inversión de la inversión extranjera, que básicamente es la que traería divisas prácticamente frescas para poder elevar las reservas y mitigar esta necesidad que existe actualmente, ¿no? No nos olvidemos que desde el punto de vista de la inversión extranjera directa, prácticamente ha sido nula o anulada, como querramos verla, en los últimos años, en algunos casos hasta con valores negativos, lo cual refleja, por supuesto, un efecto crowding out que ha sido probablemente el efecto final que estamos viendo como resultado de la inversión extranjera directa en los últimos años. Perfecto. Queremos agradecerle, Magíster Carlos Hugo. Esta no es una despedida. Por favor, vamos a ir a una pausa y luego vamos a continuar con más del programa de Economía y Negocios. Invitamos a toda nuestra audiencia que nos acompañe en ya la parte final después de nuestros anuncios institucionales. En estos 85 años de aniversario que cumple nuestra facultad, quiero compartir con la comunidad
universitaria con la comunidad facultativa, esto que en un principio fue un proyecto, hoy es una realidad. El área de esparcimiento e interacción social, UEMB, ha finalizado. Este es el espacio que ha sido construido pensando en nuestra comunidad facultativa, darle las mejores condiciones para la interacción de nuestros estudiantes y docentes y de cualquier usuario que visite nuestra facultad. En este espacio compartimos con ustedes nuestra identidad de marca. Esto es RCE. Muy bien, continuando con nuestro programa de Economía y Negocios, seguimos abordando esta relación entre lo que son los dólares, los precios y la actividad económica en Bolivia. Una variable de interés importante es los precios y la inflación en Bolivia. Hemos hablado que durante un tiempo, a nivel mundial ha habido un contexto de inflación generalizada. Pero queremos preguntarle al magíster Carlos Hugo, ¿cuál es el contexto reciente y actual en términos de los precios de la inflación en Bolivia? Gracias, doctor. Y bueno, para responder esa pregunta, estoy compartiendo en pantalla justamente en función al dato oficial del INE publicado con los datos de inflación al mes de abril. Y lo que los economistas vemos siempre es la tendencia y también el impacto. Y aquí es importante ver la tendencia. Y vemos básicamente que tenemos el año pasado una inflación reportada de 2.1% anual a diciembre de 2023. El dato a 12 meses al mes de abril da un número de 3.46%. Pero si vemos el comportamiento de la inflación acumulada a abril en los últimos años, vemos que es la más alta de los últimos 6 años. Desde el 2019, que no había ocurrido, excepto el 2023, una tasa superior al 2%. Entonces, primer elemento, la inflación anualizada a abril está creciendo. Si descomponemos esta inflación en los componentes, vemos que la inflación acumulada anualizada a abril 2024 en el rubro de alimentos y bebidas ha llegado al 6.19%. Y este es un dato importante porque el rubro de alimentos y bebidas tiene un peso en el ponderador de 27%. Entonces, vemos en pantalla los rubros pintados de verde, que son 3, son aquellos rubros que han estado por encima de la media de la inflación. Alimentos y bebidas, 6%, bienes y servicios diversos, 6%, y bienes y servicios domésticos, 3.5%. El resto, todos los cuadros pintados de naranja, están por debajo del promedio, del 3.46%. Y llama la atención, por ejemplo, que consumo fuera del hogar, que tiene un peso específico de 14%, está en el orden de 1.73% de inflación anualizada a abril del 2024. Y uno puede decir, pero está disminuyendo, lo cual parecería que es una buena noticia, pero es una buena noticia por el número, pero es una mala noticia porque de repente nos está diciendo, ojo, que las familias ya no están saliendo a actividades fuera del hogar de esparcimiento, de consumo,
y eso de repente se puede correlacionar con la facturación de restaurantes, hoteles y ese tipo de rubros. Entonces, llama la atención y hay que tener cuidado de que probablemente por efecto, por ejemplo, de la, entre comillas, estabilización de la moneda en Argentina, porque somos un país importador de productos argentinos, eso pueda estar pegando a nivel de inflación, por un lado. Por otro lado, por supuesto, el tema de la falta de dólares, para todos es sabido de que se tiene una comisión bancaria, un efecto en el mercado paralelo, que de cierta manera esto puede estar mostrando que ya se está aplicando un efecto de traspaso al consumidor de ese tipo de costo incremental. Esto es lo que está ocurriendo con la inflación, pero como le decía al principio, esto está con datos oficiales, pero no nos olvidemos que la metodología de cálculo de la inflación fue modificada, si no me falla la cabeza, hace unos 7 u 8 años atrás, donde se ampliaron rubros y eso ocasionó que, por ejemplo, el peso específico de alimentos y bebidas, que tenía un peso en el anterior ponderador de alrededor de 38%, ahora es de 27, es decir, 11 puntos porcentuales menos. Entonces, haciendo ese ejercicio, nosotros vemos, por ejemplo, en una inflación comparativa, que el año 2023, con el actual ponderador, por así llamarlo, el resultado oficial fue de 2.1. Pero si los mismos datos los llevamos al anterior ponderador, la inflación hubiera sido de 3.7. Y como vemos ahí la gráfica, y llevamos en retrospectiva hasta el 2008, vemos cómo la línea ploma del gráfico de la derecha se va abriendo o ampliando cada vez respecto a la línea amarilla, que en otras palabras, la línea amarilla es la inflación acumulada desde el 2008 hasta el 2023, que termina con un indicador sobre año 2007, base 100 de 182, pero la línea ploma, de la misma manera, sobre un indicador de 2007, base 100, termina en 354. Es decir, es la inflación acumulada que, si se hubiera calculado con el anterior indicador, es la brecha que probablemente ahora ya se empiece a sentir. Entonces, eso es lo que hay que ir monitoreando, testeando cuál es la inflación, llamémoslo así, a flor de piel, ¿no? La que siente el consumidor cuando va, ya sea al mercado informal o a una empresa formal, y ve efectivamente cuánto es lo que está viendo incrementado el precio de los productos, y por supuesto cuánto eso implica en una recomposición de precios relativos, porque por supuesto si el nivel salarial o el nivel de ingresos de una persona no asalariada, llamémoslo así, se mantiene constante ante un incremento de los precios, por supuesto que va a haber una recomposición de precios relativos, y eso va a impactar en las empresas, porque probablemente un bien desde el punto de vista de la elasticidad renta o de la elasticidad cruzada, eso va a impactar de que probablemente una empresa que tenga un segmento específico para un producto determinado, eso va a cambiar sustancialmente y pueda tener como resultado inventario que empieza a no tener una buena rotación, y eso ya implica otro tipo de complicaciones a nivel de resultados en las empresas. Perfecto, Magíster. Queremos preguntarle, usted nos ha explicado claramente cuál ha sido el impacto en los precios y especialmente su incidencia en los consumidores. ¿Cómo podríamos explicarlo brevemente desde el impacto de las empresas? Las empresas han trasladado, bueno, la escasez de dólares, el costo de las comisiones, usted nos explicó muy bien, lo han trasladado el precio hacia el consumidor final, pero con este nuevo precio, las empresas se mantienen igual, tienen una afectación negativa, tienen mayores beneficios, menores beneficios. ¿Cuál es la situación de las empresas?
Todo va a depender, doctor, de una correcta lectura desde el punto de vista si este cambio ha tenido un mayor impacto en precios relativos. Porque muchas empresas, ante una expectativa de que sus insumos o materia prima iba a encarecerse en el futuro, han podido tomar la decisión de estoquearse, pero la complicación se da cuando hay un cambio de precios relativos y los consumidores modifican, por supuesto, su propensión al consumo. Entonces, para ponerlo en un ejemplo muy claro, si una empresa producía zapatos, probablemente se haya podido estoquear de materiales y de insumos para producirlos, pero por este cambio de precios relativos derivado de mayores precios de productos de primera necesidad, de repente determinados segmentos van a preferir no tener zapatos y tener alpargatas o chinelas. Entonces, el que producía zapatos y no leyó este ejemplo, se va a quedar con materia prima para producir zapatos, los va a producir, pero no los va a vender, aunque le suba el precio, porque ya no es un tema de precio nominal, es un tema de propensión al consumo. Entonces, en la medida que las empresas hayan podido leer este cambio y hayan podido traer nuevos productos que respondan a esa nueva necesidad del consumidor, pues van a tener una afectación mucho menor. Perfecto, Magíster Hugo, el tiempo nos ha quedado demasiado corto, teníamos muchísimas más preguntas. Sin embargo, no queremos despedirnos sin antes preguntarle, básicamente desde su perspectiva, ¿cuál usted cree que sean, en primer lugar, los escenarios para la economía boliviana en términos de actividad económica u otras variables que sean relevantes? Y sobre todo, ¿cuáles son las principales políticas o ajustes económicos que se deben realizar en nuestro país? Yo creo, bueno, hay un sondeo de opinión que recientemente ha realizado C.S. Mori, donde sobre una base importante de encuestas ha llegado a la conclusión de que el 78% de sus encuestados considera que el rumbo de la economía es incorrecto o que el rumbo que se le está dando a cómo encarar la situación es el incorrecto. Eso, si pega de esa manera, al unísono, estamos hablando de un fuerte mensaje respecto a las expectativas. En otras palabras, probablemente, como siempre se dice en finanzas, ante la incertidumbre, espere, ¿no? Entonces, eso puede llevar a que se rezaguen muchas decisiones de inversión y de financiamiento, por un lado. Por otro lado, está claro de que hay una fuerte carga y presión sobre la economía formal, que finalmente es la que vía impuestos sostiene los gastos e inversiones del Estado, independientemente si los gastos e inversiones son necesarios o innecesarios, bien realizados o mal realizados. Entonces, aquí viene un punto de inflexión clave, creo yo, que va a marcar el rumbo a futuro, y es el hecho de si entendemos que debemos hacer la carga más liviana a quienes aportan, o definitivamente vamos a tener que sufrir una mayor carga los que aportan. Y con esto, básicamente, lo que quiero decir es que los hacedores de política pública, que se concentra básicamente en el legislativo, tienen que entender y orientar básicamente a tener mayor seguridad jurídica, mayor libertad laboral, menor presión impositiva y fundamentalmente toda iniciativa legislativa que promueva una mejora de la confianza de los agentes económicos, fundamentalmente empresas, familias, y también dar una señal clara al exterior para poder empezar a atraer inversiones que son los que finalmente van a ayudar a tener dólares frescos, que son los que se necesitan en este momento para poder
mejorar la situación que se tiene, que ya hay un rezago logístico y bueno, muchas otras variables que probablemente en otra ocasión podamos seguir conversando. Muchísimas gracias, Magíster Carlos Hugo. Sin duda alguna, hay que generar mayores incentivos para la formalidad económica en lo que nos menciona y sobre todo tener o buscar mayores niveles de transparencia institucional que generen confianza en el inversor, ¿no? No solamente en el inversor nacional, sino también en la comunidad internacional y en los inversores extranjeros. Esta puede ser una de las posibles medidas principales en el ajuste. Y bueno, y también, ¿cuál es su percepción del gasto público? Desde luego, también usted nos mencionó que es parte del problema por el cual se han ido los dólares. Seguramente tendrá que pensarse en algún tipo de ajustes. Por supuesto que sí, lo ideal es que el consumidor tenga la absoluta libertad de poder elegir mejores bienes a mejores precios, ¿no? Pero no nos olvidemos de que para que eso sea equitativo, tenemos que tener al menos una igualdad de condiciones entre el que viene y el que está. Y para eso precisamente lo primero es poder analizar una adecuada conformación del gasto y la inversión pública para luego empezar a trasladar esas eficiencias vía mejores condiciones tributarias, laborales al empresario, para que finalmente con una menor carga pueda ofrecer mejores bienes a menor precio o a mejor precio y poder precisamente competir con el importado y finalmente que el consumidor sea el finalmente beneficiado con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Muchísimas gracias nuevamente, Magíster Carlos Hugo, y a nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, está abierta la invitación para tenerlo nuevamente en nuestro programa en un futuro cercano. Muchísimas gracias, doctor. El agradecido soy yo y a la orden para cuando se requiera seguir intercambiando ideas, generar corriente de opinión para que finalmente el público en general tenga mayores elementos de juicio. Claro que sí, muchísimas gracias. Esta fue nuestra entrevista principal conversando con el Magíster Carlos Hugo. Finalmente, Magíster, nos estábamos olvidando. Las personas, nuestra teleaudiencia, ¿dónde lo pueden seguir a usted? Bueno, me pueden ubicar en LinkedIn, en Facebook también, como Hugo Barberí. Ahí pueden seguirme con mis artículos, mis opiniones y que frecuentemente estoy actualizando. Y también a través de esas redes, cualquier consulta que puedan hacerme de manera privada, con todo gusto las atiendo y las respondo. Muy bien, entonces ahí tenemos para nuestra teleaudiencia los datos y las redes sociales del Magíster Carlos Hugo Barberí para cualquier consulta o para estar actualizado en temas de economía. Vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. En nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando sobre la relación entre dólares o escasez de dólares, los precios y la actividad económica. Si analizamos el contexto internacional, fundamentalmente la emisión de dólares viene de la Reserva Federal, que es equivalente a un banco central en Estados Unidos, el cual fundamentalmente en los últimos 12 años y más propiamente en el 2020, y estos 12 años que mencionamos, imprimieron mayor cantidad de dólares por encima inclusive que los últimos 50 años. Un elemento importante es que si sacamos la diferencia entre lo que es la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la inflación en Estados Unidos, esto nos reflejaría de que habría una tasa de interés real positiva, el cual sería un incentivo para los consumidores financieros.
El precio del petróleo, después de la pandemia, ha tenido un periodo de recuperación de precios y actualmente está estable en torno a los 75-80 dólares. El oro llegó inclusive hasta 2.400 dólares la onza. La soya está en precios estables. Si vemos cuáles son las principales implicaciones que ha tenido el comportamiento de los precios del petróleo, especialmente cuando hubo la caída en los precios del petróleo, las principales connotaciones se vieron con un saldo de balanza comercial negativa, con una disminución en las reservas internacionales o disminución en la cantidad de dólares del país, la deuda externa creció, el déficit fiscal se deterioró y la actividad económica creció en menor medida. Si vemos los comportamientos y la tendencia reciente de los últimos años, si bien es cierto que en Bolivia la inflación está relativamente baja en comparación con otros países, sin embargo, estamos viendo de que la tendencia es al alza, ¿no? Y fundamentalmente con esta situación, contexto de escasez de dólares en el país, lo que estamos viendo es un efecto traspaso en los precios hacia el consumidor, una especie de efecto pass-through, porque lo que sucede es que como traer los productos o importar los productos es más caro, entonces las empresas están traspasando esos productos al consumidor. Pero fundamentalmente todo va a depender de los precios relativos. Esto es cómo los consumidores comparan ciertos precios de ciertos productos con otros productos para conocer si han existido diferencias o cambios en los hábitos del consumo. ¿Qué es lo que se vislumbra en la economía? Según una encuesta reciente, cerca del 80% de las personas encuestadas en Bolivia creen que el rumbo de la economía boliviana es al deterioro, ¿no? Por lo tanto, esto significa de que cuando hay una expectativa negativa sobre la actividad económica, esto es una especie de incertidumbre sobre la economía del país y por lo tanto lo que puede suceder es que las personas o inversores que deseaban o planeaban invertir, pues van a posponer su inversión y posiblemente eso pueda afectar aún más a la actividad económica. Dentro de las principales variables de ajuste, sin duda alguna, parte central y el común denominador de lo que ha generado los desequilibrios económicos y macroeconómicos en Bolivia son ocasionados en el sector público. Por lo tanto, una de las principales medidas consistiría en reducir el tamaño del gobierno. Tenemos un gobierno muy grande y por lo tanto hay que reducir el gasto público. De igual manera, otros ajustes y objetivos de política importantes se direccionan a generar incentivos para la formalidad económica y sobre todo establecer medidas de institucionalidad económica, mejorar nuestras instituciones para promover la confianza, la seguridad jurídica y la inversión, no solamente por nacionales, sino también por extranjeros. Esta y otras fueron nuestras principales conclusiones en nuestro programa del día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañe por el programa de Economía y Negocios los días sábados a las 8 de la noche y el reprise de los días domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias.